Un mito es una creencia, una idea sobre algo, una afirmación. Se trata de un relato socialmente compartido, que es asumido como real, pero que lo que busca es, de alguna manera, explicar el mundo de una manera más sencilla. Son afirmaciones que surgen o de experiencias individuales o de un conjunto de experiencias conocidas, pero que suelen carecer de fundamento científico y funcionan más como una manera de reforzar un prejuicio que como un fundamento sólido. En la sociedad actual circulan mitos sobre el desempleo, el que no trabaja porque no quiere, sobre los jóvenes, son vagos, egoístas y irresponsables, sobre la religión, somos todos católicos, sobre la educación, antes estábamos mejor, o sobre la vejez, que no sirven para nada. En el capítulo de hoy presentamos uno de los grandes mitos que circulan en nuestra sociedad. Bueno, hay un mito que circula mucho en la sociedad, que circula seguramente entre la propia escuela, entre padres, entre estudiantes, que dice que la escuela antes era mejor que la escuela actual y que, remite un poco a la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, que habría una educación que perdió su esplendor, que ya no cumple su promesa de calidad. Y bueno, ese es uno de los mitos que más circulan en la sociedad cuando hablamos de educación y que, bueno, también uno podría pensar que es importante cuestionarlo por muchos motivos. Y de ese mito, de las escuelas o escuelas eran las de antes, se derivan algunos otros micromitos que tienen que ver con los pibes aprendían más en las escuelas, los docentes tenían más autoridad, las escuelas funcionaban de una mejor forma, había aprendizajes más significativos, las escuelas operaban como un vehículo de movilidad social. Los mitos siempre, son fórmulas muy sencillas que nos llevan a que todos estemos de acuerdo, pero básicamente lo que un mito esconde son hechos. Y en el caso de la escuela, como esta idea de que la escuela antes era mejor y ofrecía algo que no ofrece, en realidad lo que esconde es justamente de lo que está hecho ese mito. Cuando uno piensa en la escuela de antes, lo primero que tendría que preguntarse es ¿qué escuela? ¿Quiénes iban a esa escuela? ¿Cómo eran esos estudiantes? ¿Qué ofrecía la escuela? Y después, ¿qué ofrecía la sociedad para aquellos que accedían a esa escuela? Si pensamos en la escuela secundaria, a la escuela secundaria en sus inicios, cuando surge, iban muy pocas personas, iban los hijos de las clases altas, iban mayoritariamente en un principio varones, y solamente accedían no solo los hijos de las clases medias y altas, sino los pobres muy, muy becados. Y además, por supuesto, era una escuela para muy poca gente y era una escuela que preparaba estrictamente, aún esa misma escuela que supuestamente enseñaba con mucha calidad, ya preparaba determinados perfiles. Entonces, quienes tenían la posibilidad de continuar estudios superiores hacían el bachiller, y después estaban destinados a la universidad. Cuando empiezan las mujeres iban a una escuela, las escuelas normales que preparaban directamente para que las mujeres ejercieran la docencia. Después aparecen las escuelas comerciales que preparaban básicamente al personal idóneo para todo un aparato estatal que estaba en formación, para los bancos. Entonces era una escuela que en principio, retomando un poco, básicamente era para muy poca gente y muy pocos accedían. El efecto inmediato de este mito es rebajar las tareas de todas las personas que acuden a la escuela. Y además otra cosa importante es que un mito, como decíamos antes, esconde hechos. Cuando uno tiene los hechos distorsionados, no puede hacer demasiado para pensar diagnósticos acertados. O sea, la escuela tiene problemas, obviamente la escuela de hoy tiene problemas,
bueno, ¿cuáles son las mejores soluciones? Si uno se cree los mitos, va a pensar mal lo que está pasando, va a pensar soluciones que no sirven, que son inadecuadas, porque bueno, esto es como es un proceso social, educativo, pero es como cualquier otra cosa en la vida. Para solucionar algo tenemos que primero entender por qué no está funcionando, o por qué no cumple expectativas, o qué se podría mejorar. Entonces la repetición de estos mitos, su primer efecto es esto. Primero es el desaliento, digamos, lo que uno puede decir, el impacto subjetivo de estas malas noticias, y en segundo lugar, lo erróneo. O sea, pensar mal lleva a diagnosticar mal y a pensar soluciones malas o que no sirvan. Entonces, los efectos que genera el mito tienen que ver fundamentalmente con una nostalgia del pasado, con un apego a la norma casi romántica. Entonces, cuando uno se plantea algún cambio vinculado a la educación o a modificaciones en las escuelas, el mito opera de cierta forma que lleva a que ese proyecto, que en principio, por definición, el proyecto tiene que ser para adelante, esté atado a cierta romantización en el pasado. Entonces se hace muy difícil generar modificaciones en el ámbito escolar, y fundamentalmente también opera una crítica muy fuerte a la escuela y a la educación que hoy existe, que se da a lo largo y ancho del país. Lo que los investigadores mostraron y lo que, las evidencias nos muestran es que la educación argentina está atravesada por un montón de procesos que justamente son los que generan problemas y desafíos a resolver. Tiene que ver, por un lado, con la fuerte desigualdad educativa, es decir, y esto está generado justamente, es la contracara de que ingresan muchos más chicos de sectores sociales diferentes. Entonces hay un primer problema en general, que es la desigualdad. Y las investigaciones ya mostraron de sobra muchas veces y desde distintos caminos que aquellos alumnos que son más pobres tienen mayores obstáculos en su escolaridad por muchos motivos. Uno podría pensar que tienen que ver con que se cuenta con una desventaja inicial para enfrentar la tarea escolar, el oficio de alumno, para estar en el aula y asumir el oficio de alumno, pero también cuando uno ingresa y que se relaciona con otro problema, que es la fragmentación educativa, que quiere decir que las escuelas no son iguales, además de que existen escuelas públicas y privadas. Dentro de las escuelas privadas y dentro de las escuelas públicas, sabemos que las escuelas se dividen o suelen dividirse muchísimo según qué público acceda a ellas. Hay escuelas de élite a las que van los estudiantes más favorecidos, que tienen cuotas muy altas, que ofrecen programas internacionales, programas de intercambio, disciplinas artísticas, deportes, muchas horas de clases. Y hay escuelas que tienen jornada simple, a la que van los estudiantes que o no pueden pagar una escuela privada o solamente su oferta se limita a ciertas escuelas que están cerca de su casa, porque también viajar para ir a otras escuelas tiene que ver con esta desigualdad. Entonces, esto lo que genera son circuitos de escuela a la que van estudiantes que se van dividiendo según su clase social de pertenencia. En términos un poco llanos hay circuitos de escuelas para ricos, circuitos de escuelas para pobres y una cantidad importante de circuitos de escuelas a los que van los estudiantes de clase media. Uno puede pensar que las preguntas que se le pueden hacer a este mito tienen que ver con, ¿qué significaba que sea mejor la educación? ¿Para quiénes eran mejor? ¿Quiénes iban a las escuelas? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con la autonomía o la libertad de los pibes y las pibas en el marco de la institución escolar? ¿Todos podían acceder a las escuelas? ¿Todos y todos tenían la posibilidad de acceder a esas escuelas? Más allá de los datos que venimos dando, que refutan ese mito de que las escuelas de antes eran mejores, es que la escuela de hoy todavía no resuelve todos los problemas. La escuela de hoy todavía sostiene problemas antiguos y problemas nuevos, más allá del nivel de acceso
que se amplió de forma muy potente en relación a lo que eran las escuelas de antes, lo que podemos ver es que todavía existe una desigualdad educativa muy fuerte, que está atada también a una segmentación educativa que tiene que ver con que según el capital simbólico y económico, cultural que tengan las personas, transitan por ciertos círculos educativos con instituciones que tienen más recursos, con educación más de excelencia. También está esta idea de la inclusión excluyente. Es cierto que en los últimos años, fundamentalmente en los últimos 15, el nivel secundario asumió la tarea de incluir a muchísimos más pibas y pibas que antes. Lo cierto es que también hay dispositivos que terminan expulsando. Es decir, la democratización del acceso a la educación no terminó reflejándose en una democratización del egreso, ¿sí? Es decir, muchos pibes, fundamentalmente de sectores populares, pibes y pibas de sectores populares, ingresan, pero por repitencia, por abandono, por trayectorias débiles, terminan fracasando, entre comillas, no pudiendo completar el trayecto de la mejor forma. Estos jóvenes que ingresan a la escuela, si bien tienen muchos obstáculos, y estos, digamos, también es un problema, ¿no?, para permanecer, aprender y egresar en tiempo y forma, también es cierto que hay que mirar otras cosas, como el acceder a la escuela es acceder a la cultura, es acceder a un mundo muy disruptivo en relación con la casa y con el barrio. Y además hay otras investigaciones que van mostrando que por más que los jóvenes tarden más tiempo o dejen, retoman la escuela y la terminan en algún momento de su vida. Entonces, digamos, en primer lugar el acceso que no es solamente ir y entrar, sino que los jóvenes permanecen, aprenden, encuentran un sentido a su vida, digamos, tienen en realidad, usan la escuela para construir sus proyectos de vida. Luego podemos pensar que la escuela tiene mucho sentido para la vida social y afectiva de los jóvenes, para su autoestima. La escuela hacen amigos, encuentran referentes adultos. Muchos de los chicos, a la vez que muchos jóvenes se quejan de la escuela, también es cierto que en las investigaciones aparece que aprenden cosas valiosas, que amplían su mundo, que amplían su horizonte. Entonces, en un punto, pensar que la escuela, digamos, recibe un montón de jóvenes que antes no ingresaban y que esos jóvenes están obteniendo muchas cosas de la escuela, me parece que es un dato enorme para refutar este mito. Si uno analiza la historia de la escuela y de la educación en Argentina, puede ver que desde el siglo XIX, a fines del siglo XIX, se instaura la educación primaria en un hecho de avanzada total en Latinoamérica. Casi se universaliza la escuela primaria, ¿sí? El acceso a la educación de la escuela primaria ya para principios del siglo XX era muy amplio, que eso era muy novedoso para esa época, fundamentalmente en esta región. Pero si uno empieza a pensar en diferentes niveles, fundamentalmente en el nivel medio o en la educación secundaria, esa explicación cambia rotundamente. La educación media surge en ese momento también. El Colegio Nacional de Buenos Aires creo que se instaura en 1863, pero alrededor de esa época se instauran algunos colegios nacionales de nivel medio, pero eran colegios exclusivamente para varones blancos de las élites gobernantes, ¿sí? Pasaba algo del estilo de, bueno, la escuela media va a formar a los gobernantes y la educación primaria va a formar a los gobernados. Y bueno, había una cuestión de género, de clase muy fuerte, y podemos pensar que de raza también muy fuerte, que hacía que el acceso al nivel medio sea totalmente restringido. Recién en los 90, en 1993 sale la Ley Federal de Educación, recién en los 90 podemos pensar que hay entre un 50 y un 60% de escolarización en el nivel medio.
Y esto cambia ya sí, pero hace poco, hace 15 años más o menos, a partir del 2006 con la Ley Nacional de Educación, donde el secundario, el nivel medio, pasa a ser obligatorio. Entonces, así hoy podemos hablar más alrededor de un 90% de escolarización en los sectores urbanos y en Argentina en general alrededor de un 85%. Creo que esta idea de que nos los da esta mirada histórica sociológica del problema empieza a desquebrajar de a poco el mito vinculado a que las escuelas buenas eran las de antes, porque ya lo que podemos ver es que iban pocos a las escuelas, iban solo de los sectores acomodados, las mujeres se fueron incorporando después y a escuelas solo de mujeres. Hoy a la escuela van gran parte de la población juvenil en edad de escolarización al nivel secundario. Hay un nivel de inclusión mucho más grande en las escuelas de hoy que en las escuelas de antes, que se presuponen mejores, pensando, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, las discapacidades. Hoy hay un nivel de inclusión en las escuelas vinculado a eso mucho mayor. También podemos pensar en las diversidades de género, chicos, chicas trans, que en otro momento posiblemente no tendrían lugar. Digo eso, las escuelas de hoy dan un lugar a la singularidad mucho más grande y a las diferencias mucho más grandes que las escuelas normalizadoras o disciplinarias que se suponen mejores. Hay escuelas para adultos, gratuitas, que se fueron extendiendo por gran parte del país. El cuestionamiento de los mitos nos sirve para poner en valor la multicausalidad y también el método científico como camino para construir el conocimiento. Los mitos tranquilizan a quienes los construyen y utilizan, ya que dan respuestas certeras y cerradas, válidas para todo tiempo y lugar, a las que, lejos de abrir el debate, lo clausuran. Naturalizan aquello que debería ser desnaturalizado, aquello que es necesario desmenuzar, cuestionar y relativizar. Estas creencias constituyen obstáculos para una mejor comprensión y un debate de calidad sobre la sociedad que tenemos y la que necesitamos.